Bueno, mi nombre es Marinela Valencia. Buena tarde para todas y todos. Yo hoy les vengo a contar un poco de lo que estamos haciendo desde la Universidad de Laval, del Instituto de Investigación, Desarrollo y Agroambiente en la provincia de Quebec, en Canadá. El título de nuestra presentación es Acortando la brecha de la comunicación de la estimación del riesgo climático bajo el prisma de la gestión del riesgo de desastres para la toma de decisiones. Y perdón. Y este largo título no es más que cómo se integra las estimaciones por riesgo climático dentro de la toma de decisiones. Bueno, yo les quiero contar un poquito el contexto y es que nosotros todos somos ingenieros los que participamos en esta ponencia y pertenecemos a un centro de investigación provincial que se llama Centro Agua, que agrupa a todos los investigadores y estudiantes que trabajan en investigación en torno a la gestión del recurso hídrico, pero pues nosotros normalmente no nos hacemos la pregunta de cómo lo que hacemos finalmente se integra dentro de la toma de decisiones. Entonces, en uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que trata especialmente sobre la evaluación de nuevas metodologías de evaluación de impacto, de los impactos potenciales del cambio climático en el recurso hídrico, cómo se integra dentro de la toma de decisiones. Entonces, dentro del trabajo que estamos haciendo, hicimos una pequeña pausa para hacernos esta pregunta: ¿cómo acortar la brecha de la comunicación de riesgo por cambio climático para la toma de decisiones? Otra manera de abordar esta pregunta es decir, ¿cómo mejorar la comunicación de riesgo por cambio climático en el marco de la gestión del recurso hídrico, que es a su vez parte de la gestión ambiental y que finalmente se habla de la gobernanza ambiental? Y desde un nivel mucho más alto es cómo lograr que la acción climática sea oportuna y pertinente para construir territorios resilientes, adaptados a un mundo cambiante, que operen dentro de los límites ecosistémicos de regeneración, que es en últimas a la que apunta la gestión ambiental. Bueno, de manera general, cuando hablamos de impactos potenciales del cambio climático sobre los sistemas hídricos, en esencia, se trata de 3 pasos, sin importar el enfoque que utilicemos, son 3 pasos. El primero es tener unos forzantes para los diferentes escenarios, tener un modelo de sistema que es una representación física de los sistemas, en este caso hidrológicos, y finalmente la evaluación de la respuesta del sistema. Cuando llegamos a este punto de la respuesta del sistema, justamente nos hicimos la pregunta. Recordemos que aquí les estoy hablando desde el marco de la investigación, no de consultoría aplicada a la ordenación ambiental o territorial, sino desde la investigación, desde el mundo académico. Y nos hicimos la pregunta, ¿valdría la pena hacer una pausa y tratar de entender cómo podemos agilizar que esa información y ese conocimiento que generamos desde el mundo científico, cómo trasladarlo de manera más rápida en la toma de decisiones? Entonces, cuando intentamos abordar el tema, pues nos apareció algo como esto: un universo de conceptos, de procesos e interrelaciones. Entonces empezamos a tratar de abordar el tema de la amenaza, la exposición, el ordenamiento del territorio, el riesgo climático, la vulnerabilidad, la gestión del riesgo de desastres, la capacidad adaptativa, la mitigación, los escenarios climáticos, las medidas de adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo, la acción climática, y parecía todo como piezas sueltas y que era un poco complejo y un universo que para nosotros era un poco desconocido. Sin embargo, a través de la experiencia de 2 de los investigadores que participamos en este proyecto, que hemos trabajado mucho más en la parte técnica que en la parte científica, entendimos que era más una cuestión de contexto, de bases y de abordaje para que finalmente cada pieza encajara y pudiéramos hablar de gobernanza ambiental. Infortunadamente casi no se ve. Bueno, entonces finalmente en una primera reflexión que hicimos es entender esa microparte que hacemos dentro de la gran cadena de modelación de los impactos potenciales del cambio climático, dentro de ese marco de la adaptación al cambio climático y a su vez dentro de las medidas de adaptación al cambio climático, que era lo que nosotros hacíamos. Entonces, en la parte superior
están los tres pasos que les acabo de mencionar, que tenemos unos forzantes o que se llaman impulsores, en este caso solamente asociados al cambio climático, cómo a través de nuestros modelos nos permitían evaluar unas respuestas de los sistemas hídricos y que a su vez había que involucrar los otros impulsores de cambio, como son los otros factores biofísicos y los otros factores socioeconómicos, que a su vez deben alimentar los modelos hidroeconómicos, que son los que nos permiten evaluar las medidas de adaptación a cambio climático. Pero posterior a esto dijimos, eso es a una escala más pequeña, a un nivel mucho más pequeño, pero a un nivel mucho más macro, el riesgo por cambio climático dentro de la gestión del recurso hídrico, cómo se entiende, cómo se lee, cómo se integra. Entonces, las tres grandes engranajes que se ven aquí es una de las muchas aproximaciones que se tienen respecto a los principales ejes de la gestión del recurso hídrico, que son conservación, riesgos y utilización de los recursos naturales. Y entonces entendíamos que era un tema que también a su vez involucraba otros temas un poco más complejos, escalas, incertidumbres, resoluciones, impactos, que involucraba los procesos de gestión de riesgo, que son conocimiento, reducción y manejo, y que a su vez se hablaba también de amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad, y que la gestión del recurso hídrico también tiene que ver necesariamente con la ordenación del territorio, con la gestión del riesgo de desastres. En el caso del cambio climático son solamente los asociados, principalmente, pero no de manera exclusiva, a los hidroclimatológicos, y de ahí se estaría hablando de la gestión del riesgo climático. Entonces, la pregunta principal de esta presentación y la pausa que hicimos para decir las evaluaciones de impacto, de los impactos potenciales del cambio climático, ¿cómo hacemos para que eso no se quede solamente en los estudios que hacemos en investigación hidrológica, sino que se integren de manera mucho más fácil y más eficiente, recordando que eficiente denota efectividad en menor tiempo? La integración del riesgo por cambio climático en la gestión ambiental, reitero que estamos hablando en un contexto de investigación, esas evaluaciones dentro de la gestión en términos generales. Entonces aquí identificamos que era una cuestión de contexto, entendiendo que las particularidades de cada cuenca requieren un tratamiento especial, que son necesarias unas bases, y cuando hablamos de bases nos referimos a conceptos, porque entre nosotros mismos a veces creemos que manejamos los mismos términos, y por ejemplo haciendo una revisión del término de sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo, en muchos de los estudios que revisamos a veces se utilizan de manera como sinónimos cuando realmente no lo son. Y cuando hablamos de las claves, es la forma de relacionamiento o cuál es el rol de esas evaluaciones del riesgo por cambio climático dentro de la gestión. ¿Y por qué? ¿Por qué lo evaluamos? Porque lo anterior determina la eficiencia de las acciones que conduzcan a una óptima gobernanza ambiental. Entonces, bueno, a pesar de que aquí no se ve bastante bien, lo que queríamos representar con esta diapositiva es que la gestión del riesgo de desastres comparte con la adaptación al cambio climático. Esto es algo en lo que hizo mucho énfasis el profesor Omar Darío en su conferencia inaugural, que comparten un marco desde la emisión del SREX en el 2012, lo que ha sido retomado y ampliado en uno de los más recientes informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, emitido en 2023, que subraya que el marco de la gestión abarca por primera vez los tres grupos de trabajo, es decir, el marco de la gestión del riesgo abarca todos los grupos de trabajo del IPCC. Y respecto a las principales diferencias o matices, creería yo que es la mejor manera de mencionarlo, diferencias entre la gestión de riesgo de desastres y la gestión de riesgo climático, es el grado de incertidumbre y el dimensionamiento de los riesgos asociados a la futura dinámica del clima. Aquí en la figura a la izquierda, que no se ve bastante bien, es que la gestión de riesgo climático hace referencia solamente a las variables, vuelvo y reitero, no de manera exclusiva, pero principalmente las variables hidroclimatológicas. Bueno, otra manera de tratar de entenderlo a un nivel mucho más macro, cuál es el rol del cambio climático en la actual crisis socioambiental, es que el cambio climático visto desde la perspectiva, aquí vale la aclaración que
esto podría ser discutido desde otras perspectivas, tiene una condición particular y es que las acciones humanas inciden a la vez en que tiene una incidencia sobre la vulnerabilidad y sobre la amenaza. Mientras que en los otros riesgos de origen natural, como los asociados a la ocurrencia, por ejemplo, de sismos y erupciones volcánicas, las dinámicas socioeconómicas no tienen incidencia sobre las amenazas, sino solamente sobre la vulnerabilidad. Entonces aquí hablamos un poco de las metodologías recientes de evaluación de los potenciales impactos del cambio climático que están asociadas más a la sensibilidad, y la gran diferencia es que la sensibilidad también hace referencia no solo a evaluar en qué momento el cambio climático se puede convertir en una amenaza, sino que también nos puede presentar oportunidades. Y aquí en la esfera del centro mostramos cómo ese análisis de sensibilidad hace a su vez parte de la vulnerabilidad, pero que en general está en el marco de la gestión del riesgo. Los dos principales metodologías de evaluación del riesgo se podrían ver de manera general como se representa en esta diapositiva. En el lado de la izquierda son los enfoques clásicos que se llaman top-down, que es de arriba hacia abajo y es tomar a un horizonte determinado ciertos escenarios provenientes de modelación del clima, mientras que son los enfoques bottom-up, que son de abajo hacia arriba, esencialmente es evaluar la vulnerabilidad y se muestra bajo enfoques de escenarios y escenarios respecto a un sector específico. En esta diapositiva estamos mostrando especialmente las caracterizaciones de la sequía. Y ya para ir terminando, entonces finalmente, ¿cómo se entiende esos dos grandes enfoques en los que trabajamos nosotros dentro de la evaluación potencial del cambio climático, los impactos del cambio climático, dentro del gran marco de la gestión del recurso de riesgos de desastres? Es que en la línea punteada en la parte de abajo, en la gráfica de la derecha, son los enfoques de arriba hacia abajo, que llegan hasta un cálculo probabilista, y en la línea superior de la parte derecha es el enfoque de abajo hacia arriba, en los que se hacen cálculos de vulnerabilidad y luego se devuelve hasta la evaluación del riesgo, y para los escenarios específicos que nos interesan podemos llegar hasta evaluaciones probabilistas. Y eso a su vez hace parte de algunos de los subprocesos del primer proceso de gestión de riesgo de desastres, que es el conocimiento del riesgo. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con dentro de las evaluaciones de impactos potenciales de cambio climático? Es evaluar trayectorias de cambio, que es una gran diferencia con los métodos tradicionales, donde identificamos diferentes escenarios de interés para la gestión del recurso hídrico. Bueno, y finalmente, para nosotros lo que hacemos, estas nuevas metodologías finalmente son como un paso antecedente, es como poner un paso que no existía previamente para evaluar, hacer como un análisis exploratorio de la identificación de los escenarios que nos podrían interesar, hacer análisis de riesgo y en especial de la sesión temática que nos corresponde, que es comunicación del riesgo, es cómo mejor comunicar el riesgo, y es a través de los escenarios del enfoque de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Bueno, y finalmente las conclusiones: una adecuada contextualización del problema es determinante para tratarlo efectivamente. Y en este caso, para nosotros es muy importante hacer énfasis en la gestión de las acciones humanas sobre los medios naturales. El riesgo climático, como agente agravante de la crisis socionatural actual, es un proceso de alta complejidad que requiere para su gestión, como lo mencionamos anteriormente, conocer el contexto, identificar el origen del problema, entender los conceptos claves y reconocer la importancia del lenguaje, las narrativas y el abordaje del problema. Es decir, dentro de nosotros mismos, dentro de los investigadores que trabajamos en el Centro Agua, no tenemos claros ni siquiera los conceptos. Cuando a veces hablamos de sensibilidad, vulnerabilidad o riesgo, a veces los utilizamos como sinónimos.
En respuesta a la gran complejidad de los procesos que intervienen en los riesgos asociados a la dinámica del clima, se ha venido generando en las últimas décadas una gran cantidad de metodologías, lo que ha permitido evidenciar, entre otros, que cada sistema hídrico tiene sus particularidades, es lo que hablábamos de la importancia del contexto, y que requiere soluciones particulares. Además de la integración de múltiples enfoques, lo cual le genera un valor agregado. Es decir, aquí nosotros no tratamos de abogar por los enfoques de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino más bien de integrarlos y tomar lo mejor de los dos mundos. El éxito del avance de la acción climática, y aquí la acción climática es entendida como las acciones de mitigación que propenden por disminuir la exacerbación de los fenómenos hidroclimatológicos y de la adaptación, que no es más que la reducción del riesgo de los riesgos asociados a hidroclimáticos, y esto confluye en la gestión del recurso hídrico. Todo esto para tener un buen fin necesita de unas bases y también de unas ciertas claves para procurar un diálogo más fluido entre los tomadores de decisiones. El abordaje del riesgo climático desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres permite entender mejor la raíz del problema, es decir, que el riesgo climático es solamente uno de los elementos que exacerba la actual crisis socionatural, que visibiliza el rol preponderante que frecuentemente tiene la alta vulnerabilidad, que es algo de lo que no se habla mucho y que los medios de comunicación especialmente se vende la idea de de que todo lo que nos ocurre es asociado al cambio climático, cuando perdemos, y eso nos hace perder de vista que hemos construido socialmente el riesgo. Bueno, entonces visibilizar el rol preponderante que frecuentemente tiene la alta vulnerabilidad de los elementos expuestos en la construcción del riesgo, y esto permite especialmente hacer una gestión integral al tener en cuenta las intrincadas relaciones de los riesgos de origen hidroclimatológico con otros riesgos, lo cual enruta el desarrollo hacia un enfoque más sostenible, y el profesor Omar Darío ya lo mencionaba en la conferencia inaugural, y es que desde nuestra perspectiva intentar encajar la evaluación de los impactos potenciales del riesgo por cambio climático desde la perspectiva de la gestión de riesgo es una apuesta por la gestión ambiental. Reducir la brecha entre la información que se produce y la que se requiere, es decir, en la lógica de la ciencia toma de decisiones, para superar los obstáculos que retrasen o impiden aprovechar con suficiencia el acelerado avance científico y así contribuir a la construcción de territorios resilientes adaptados a un mundo cambiante que operen dentro de los límites ecológicos de la Tierra. Realmente lo que queremos llamar aquí la atención no es, por eso no quisimos mostrar necesariamente algunos de nuestros resultados, sino hacer un llamado a tratar de reflexionar un poco frente a nuestro quehacer y cómo facilitar esos procesos de generación de información entre la ciencia, la técnica y lo social y la toma de decisiones, dada la urgencia de la acción climática. Entonces las bases, las claves y la forma de entender la crisis tienen una alta incidencia en la pertinencia y lo oportuno de la respuesta. Gracias por su atención.